Ahí estamos grabando entonces. Gracias por recordármelo, Javier. Entonces, estamos haciendo un repaso de la materia que hemos visto hasta el momento, de funciones, y partimos definiendo qué es una función y cómo se diferencia de qué es una relación. Cristian, pregunta. Consulta, son los tres archivos que mandaba la última vez, ¿no? Esto es de la última clase de YouTube. Esto creo que ustedes no lo tienen porque nunca se los compartí. Lo Ya, siento por ok. eso, pero no se lo compartí porque no estaba listo. Ujú. Ya, eso. Sí, pero es Gracias. este que estamos revisando, que después de hoy van a tenerlo disponible. Ya, entonces, esta expresión matemática, x más y al cuadrado más x cuadrado y es igual a 1, ustedes la pueden graficar de esta manera. ¿Cómo es que lo pueden hacer? Típicamente como lo hacemos, dándonos distintos valores, ustedes encuentran valores para x, y. Pero no es necesario hacerlo de manera tan latosa, un programa como Desmos lo puede hacer sin problemas. Entonces, si ustedes se fijan, esta relación traza la curva roja que ustedes ven acá. Y esto no pasa el test de la línea vertical. ¿Cuál es el test de la línea vertical? Si ustedes hacen esto, por ejemplo, que de hecho es el ejemplo que está en el documento, si que ustedes trazan la línea x igual a 5, que es esta línea vertical que pasa por acá, corta a la curva de la relación principal en dos puntos, que son ese que está acá arriba, 5 y 0,04, y este que está acá, 5 y menos 5,04. Son aproximaciones, los valores reales tienen un poco más de decimales. Bien, entonces eso es una relación, porque hay una relación matemática entre estos dos, x más y al cuadrado más x al cuadrado por y, que es igual a 1, que otorga una serie de puntos, y esos puntos ustedes los pueden encontrar en el gráfico en el plano cartesiano. Pero no es una función porque las funciones cumplen que para cada valor de y hay un único, perdón, para cada valor de x hay un único valor de y. Y aquí ustedes pudieron ver que para x igual 5 hay dos valores de y, 0,04 y menos 5,04. Ustedes, por favor, compruébenlo en algún punto. Bien. Por otro lado, las funciones son una relación en la que para cada valor de x hay solamente un valor de y. Y ese es el otro ejemplo que tenemos acá. Este. Una función que tiene una forma matemática, ustedes podrán decir, más o menos fea, porque hay raíces, hay potencias, hay cuadrados, hay divisiones, hay hartas cosas. Pero es, a fin de cuentas, una función, porque se expresa una cantidad que es y, o sea, y es igual a f de x en función de x. Y aquí ustedes pueden ver cómo la curva azul traza los valores de la función. Y esta es una función porque pasa el test de la línea vertical. Para cualquier línea vertical, por ejemplo, x igual 3, esa línea vertical corta la función solamente en un punto, y eso es válida para cualquier otro valor, 4, 5, 6, 7, menos 10 también. Ustedes pueden pensar, pero esta cuestión explota para acá, y si ustedes hacen zoom mucho para afuera, pueden encontrar un punto eventualmente en donde la línea, corta la función, que es para el valor 3197, o sea, bastante arriba en el plano cartesiano. Entonces, esas son las condiciones para que una relación sea una función también, que pueda despejar. Al final lo que pasa es que pueden despejar ustedes una de las dos variables, y en este caso es la variable y, en función de la variable x. O sea, en este caso, Profesor, en este lado solamente Profe, tenemos x. ¿Sí? profesor, disculpa que me conecté un poquito tarde porque salía, porque no me podía conectar al del límite de derivadas. Ahí esto no importa. De todas maneras, Ya. lo que estamos haciendo es un repaso de lo que sí vimos antes, y si es que todavía sigue muy perdido, puedes ver la grabación de la clase después. profe, entonces el punto de esto es que se conecten todos los puntos con la línea recta. No que se conecten todos los puntos con la línea recta, sino que una línea recta vertical solamente corta la función en un punto.
Entonces aquí vemos que las líneas verticales, las líneas de esta cuadrícula verticales cortan a la gráfica en solo un punto, mientras que la otra, por ejemplo, esta línea de acá, x igual 5, la corta en 2 puntos, ese de acá y ese de acá. Y cuando eso O sea pasa, que lo que solamente, teníamos no es una función, sino que lo definimos como una relación matemática solamente. o sea que si se conecta en un punto no es una relación matemática y si se conecta en más de un punto es relación matemática. Casi. Lo que pasa es que si se conecta en solamente un punto es una función. Si se conecta Ya, en más de un punto no es una función, sino que es una relación. Otra que es muy ya. conocida, por ejemplo, es la de la esfera. Perdón, la circunferencia. Que esa la vimos harto en el lectivo de matemáticas que tuvo el tercero medio el año pasado. Esto es una relación matemática porque cualquier línea vertical que pase por acá toca en 2 puntos al círculo. A la circunferencia en realidad. Bien, entonces ese es un ejemplo de una relación y no una función. Bien, Eh, entonces, habiendo dicho eso, ¿sí? Antes que nada, las dos líneas que aparecen ahí juntitas en el círculo, ¿por qué tocan en el círculo? ¿Cuáles? Todas esas que aparecen acá. Pero, Ah, ¿cuál color? la rosada. Hay una rosada que está Ah, la es lo- rosada, porque no, eso es coincidencia nomás, no tiene alguna relación. Ah, ya. Si yo le hubiera puesto otro número más grande, estaría más lejos. Pero como yo le puse 1, estaba muy cerca. Ya, bien. Vamos a entonces volver a lo que teníamos antes. Y en este documento, que es lo que habíamos revisado antes, que también era una suerte de repaso, habíamos estudiado lo que era el dominio y recorrido de una función. Bien, el dominio son los valores de x que pueden entrar a la función. Por ejemplo, en el caso de esta funcioncita que está definida acá, raíz de x más 3 más raíz de 3 menos x. Bien, que está escrita también acá. El dominio son todos los valores de x que están entre menos 3 y 3. ¿Por qué? La primera raíz es raíz de x más 3. Entonces, lo que va dentro de la raíz tiene que ser mayor a 0. Por lo tanto, x más 3 tiene que ser mayor a 0. Y eso nos obliga a trabajar con valores que sean mayores o iguales a menos 3. Si es que pongo aquí, por ejemplo, x es igual a menos 4, y lo reemplazo acá, nos daría menos 4 más 3, que es igual a menos 1. Y no podemos calcular la raíz de menos 1, no en los números reales. Y como vamos a tratar solamente con funciones reales, no podemos usar esos valores para la raíz. Ninguno que sea menor que menos 3. ¿Podemos usar el menos 3? Sí, porque el menos 3 más 3 es igual a 0, y la raíz de 0 sí existe, es igual a 0. Así que cualquier valor de menos 3 en adelante lo podemos usar, hasta que chocamos con el otro límite, porque tenemos 3 menos x. Si aquí ponemos ahora x igual a 4, tendríamos raíz de 3 menos 4, que es igual a menos 1, y tenemos el mismo problema de antes. Así que el dominio de esto está limitado a los números entre menos 3 y 3. Si ustedes se fijan en el gráfico acá, la curva negra es el gráfico de la función. Aquí sale seleccionado con negrito, así que esta curva es el gráfico de la función. Y vemos que no va más a la izquierda de x igual menos 3, si hago un poco más de zoom va a aparecer el valor, ahí está, menos 3, y no puede aparecer más a la derecha de x es igual a 3, porque ese es el rango de valores para el que está determinado. Eso es entonces un ejemplo del dominio de una función. Y las limitaciones del dominio, como ya lo habíamos visto, son que no se puede dividir por 0, que no pueden tener raíces de números negativos, y la última es que no se pueden tener logaritmos de números negativos o de 0. Entonces esas tres condiciones son las que van a determinar el dominio de una función. Estas las vimos el ¿Profe, año puede pasado con segundo repetir medio. las condiciones? Sí, las condiciones son 3, déjenme ver si es que no están por acá abajo. No, así que las voy a anotar. Denme un momento. Lo tengo por Profesor, acá. antes que nada, Sí. sí, quería Ujú. preguntarle si lo que estamos viendo aquí en este documento también va a estar en la web class, ¿no? Sí, yo les voy a compartir el link de este documento para que ustedes lo puedan ver, y al igual que en la clase de... Ah, no, eso no lo comenté con ustedes. Pero este va a ser un solo documento al que le vamos a ir agregando material. Entonces el mismo link que yo les mande de esto una vez,
les va a servir para todas las siguientes veces, lo mismo que con las clases de Zoom. Tengo una consulta específica, es que como Sí. estas clases de repaso, ¿podría explicar más o menos de lo de el dominio, el recorrido? Eso es justamente Cómo, lo que estamos haciendo. pero Sí, cómo se calcula, como una sí, fórmula específica para que se calcule más general, que sí, ¿no? Como muy específico uno cada uno sí, eso es justamente lo más que vamos a hacer. Entonces, las tres maneras que no se pueden que se puede indeterminar, por ejemplo, es no dividir por cero, no tener raíces negativas y no tener logaritmos negativos o cero. Ya. Entonces, ahí están explicitadas las tres condiciones, van a aparecer ahí en cualquier momento. Bien, entonces las condiciones para la existencia del dominio es que no se divida por cero, no tener raíces negativas o no tener logaritmos negativos o cero. Entonces, en este caso, tenemos el ejemplo con las raíces, que lo que está dentro de la raíz sea negativo. Entonces lo voy a poner un poco más explícito. Lo que esté dentro de la raíz debe ser cero o positivo. Y en el caso del logaritmo, no tener logaritmos negativos o cero quiere decir que lo que esté dentro del logaritmo debe ser positivo. ¡Pum! Un nuevo mensaje. Ah, sí, tienen que levantar la mano. Ya, ahí sí apareció el levantar la mano de Simón. Muy bien. Ya. Entonces, en este caso, en la función el dominio es menos 3 a 3. ¿Por qué? Lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo. O sea, el x más 3 tiene que ser positivo. Y también el 3 menos x tiene que ser positivo. ¿Ya? Ahora bien, este es un ejemplo un poco complejo, que era justamente para mostrar cómo es que operaba este tema del dominio. Por lo general, los ejemplos que vayan a aparecer en las actividades evaluadas que vayamos a hacer serán un poco más sencillos. Aquí era un poco complicado porque tenían que combinar que esto fuera positivo y además que esto fuera positivo. En general, ustedes van a poder usar herramientas tecnológicas como esta, como Desmos, y de ahí ustedes pueden más o menos cachar cuál es el dominio. Entonces aquí ustedes pueden ver, esto nos va a números más negativos que menos 3 o números más positivos que 3. Lo mismo podemos usar para el dominio, perdón, el recorrido. Bien, el recorrido aquí yo sé que era de raíz de 6 a raíz de 12. ¿Por qué? Cuando yo vi la gráfica, me fijé que el recorrido tenía que estar limitado por abajo por este, que está acá, y por arriba por esto que está acá. Acuérdense que el dominio es el rango en X, que la función admite, y el recorrido es el rango en Y, que la función admite. Entonces, ¿cómo sé que esos son los valores exactamente? Raíz de 6 y raíz de 12, porque aquí yo le evalúo la función en x igual a menos 3. Y si yo evalúo en x igual a menos 3, aquí me va a quedar la raíz de 0 más la raíz de 6. La raíz de 0 es 0 y 0 más raíz de 6 es raíz de 6. Mientras que tiene el punto más alto acá arriba. Y el punto más alto ocurre cuando x es 0, y eso me va a dar raíz de 3 más raíz de 3, y eso es 2 veces raíz de 3. Queda como tarea para ustedes darse cuenta por qué 2 veces raíz de 3 es igual a 12. Lo voy a poner de todas maneras acá en paréntesis, esto de acá, 2 raíz de 3. Sí, Isaac tenía una pregunta. Respecto al ejercicio que sale acá, ¿cómo es el proceso que tenemos que hacer? ¿Para qué? ¿Cuál es el ejercicio? ¿Este que está acá? ¿El de la función con las dos raíces? Sí. Ya. Para el dominio, como yo les había dicho, tenían que ver que se cumplieran, o cuando no se cumplían estas tres condiciones. No dividir por cero, no tener raíces negativas y no tener logaritmos negativos o cero. ¿Ya? Entonces, en este caso, como no hay división, ¿Estas tres condiciones se deben cumplir o no se deben cumplir? estas tres condiciones no se deben cumplir. O sea, aquí dice no dividir por cero. ¿Qué quiere decir? Que si tú estuvieras dividiendo por cero, entonces ese punto en el que hace que esté dividiendo por cero no es parte del dominio. Lo mismo acá. Si que tú tienes puntos que te hacen que tengan raíces negativas, esos puntos no son parte del dominio.
¿Ya? De hecho, aquí podríamos tener un poco más de detalle y no tener raíces pares negativas. ¿Por qué? Porque la raíz cúbica, por ejemplo, de menos 27 existe y es menos 3. Y el único problema con las raíces es cuando son raíces cuadradas, raíces cuartas, etc. Pero aquí en clase, en esta primera parte, vamos a tratar solamente con raíces cuadradas. Así que lo que esté dentro de la raíz cuadrada tiene que ser 0 o positivo. Entonces, lo que habíamos dicho recién es que cuando tenemos números que sean menores que menos 3, esta función se me hace negativa. Perdón, esta raíz se me hace negativa. Bien, entonces eso pasa porque lo siguiente. Entonces debemos tener que x más 3 tiene que ser mayor que 0, lo que implica que x tiene que ser mayor a menos 3. Ese es el caso de la primera raíz. Y además tenemos otra condición que es la segunda raíz, que 3 menos x sea mayor que 0, y eso tiene su propia implicancia, que x tiene que ser menor que 3. Entonces, cuando juntamos esas dos cosas, x mayor, perdón, esto tiene que ser mayor o igual. No solamente mayor. Listo, ahí está corregido. Entonces, x más 3 tiene que ser mayor o igual que 0, por lo tanto x es mayor o igual a menos 3. Y además, lo que está dentro de la segunda raíz, 3 menos x tiene que también que ser mayor o igual a 0, y eso si ustedes lo solucionan queda que x es menor o igual a 3. Juntando esas dos cosas, porque las dos condiciones se tienen que cumplir simultáneamente, tenemos que x tiene que estar entre menos 3 y 3. Y eso es lo que yo les había comentado, que podían verlo también desde acá, desde la gráfica. ¿Sí, Isaac? Profesor, otra pregunta. Lo que salía en el documento que decía x más 3, que es mayor o igual a 0. Sí. ¿Tú puedes despejar x? Sí. Es un despeje porque si pasa el 3, aquí se pasa el 3 restando y queda resultado menos 3. Sí. Y luego después, ¿por qué se empieza a cambiar el signo? Porque ese es para la primera raíz y el 3 menos x mayor o igual que 0 es para la segunda raíz. Ah, ya. Voy a poner eso explícitamente. Ya. Simón, ¿cuál es tu pregunta? Profe, yo no cacho algo. ¿Cómo sabemos que el x más 3 es mayor que 0 o que el x... No sabemos, el 3? es una condición que estamos poniendo, porque si fuera de otra manera tendría, no, o sea, para x más 3, por ejemplo, menor que 0, no se cumple o no tiene Lo que valores, hace usted porque la para, raíz tiene que ser, lo que va dentro de la raíz tiene que ser positivo o lo que hace 0. usted para poner el dominio, ¿cómo se hace? Es que no cacho cómo lo suma o lo resta, la verdad no entiendo. ¿Qué parte? El primero lo del dominio, que se le salió menos 3,3. Ah, ya, entonces aquí determinamos que las condiciones es que x tiene que ser mayor o igual que menos 3 y menor o igual que 3. Entonces, si tú ¿Ya? combinas esas dos cosas, te da que x tiene que ser obligatoriamente obligatoriamente entre menos 3 y 3. Porque tiene que ser mayor que menos 3, pero menor que 3. Así se determina ese conjunto. Ya. Entonces, cuando hagamos el ejercicio nos van a salir las condiciones y a partir de esas condiciones tenemos que hacer el ejercicio. Las condiciones te las tienes que saber. Ahí tú, según el ejercicio, tú tienes que pensar, aquí puede haber una división por 0. Entonces tienes que ver qué valores te hacen que dividas por 0. O si el ejercicio tiene una raíz, entonces tengo que ver cuáles son las raíces, o sea, qué valores de la raíz me causan tal cosa y así. Ya. Bien, ya. Gracias. Tamara, tu pregunta. Lo que iba a preguntar, ¿cómo se reconocía el recorrido en el gráfico? Que no lo entendí mucho. Ya, excelente. Entonces eso es lo que voy a mostrar ahora. El dominio en el gráfico son todos los valores de x que puede tomar la función. O sea, si tú tomas esta función y pintas hacia abajo y llegas hasta el eje x, esos son los valores del dominio.
El recorrido es lo mismo, pero con el eje Y. Son todos los valores que la función toma en el eje Y. Así que tomas desde este punto hasta este punto acá arriba y todo eso lo pintas en el eje Y y ese es el recorrido de la función. No toma lo de abajo. No, lo de abajo es el eje X y eso es el dominio. Ahora tú vas para el Ya. lado nomás. Los valores que toma la función dentro del eje Y, esos son los valores del recorrido. Ya. Ya, y en este caso, ¿cómo lo determinamos? Porque teníamos aquí la función que llega va desde este punto, que ocurre para x igual a menos 3, y eso lo evaluamos, y cuando evaluamos 3 nos da raíz de 6, y llega hasta este punto de acá arriba, que eso ocurre cuando x vale 0. Y cuando ponemos x igual a 0 acá, el valor de la función es 2 raíz de 3. Entonces, el recorrido de nuestra función es desde raíz de 6 hasta 2 raíz de 3. Hay otras funciones que tienen otros recorridos. Bien, por ejemplo... perdón, ¿te quedó claro si ya, Tamara, como para mutearte nuevamente? Sí. Ya. El profesor, Momento. ¿por qué en otras funciones hay otros recorridos? Porque todas las funciones dan valores distintos. Entonces, depende de cada caso cuál es el recorrido. No hay una fórmula general para hacerlo. Y otra cosa, ¿y por qué no hay una fórmula general para hacerlo? Porque todas las funciones dan valores distintos. Entonces tienes que verlo caso a caso. Hay algunos ejemplos en particular para las, no sé, las cuadráticas o las lineales, cosas como eso, pero son funciones más o menos simples. Las otras más complejas no cumplen esas mismas reglas porque en matemáticas no hay fórmulas para todo. Hay algunas cosas en que las vas a tener que obtener por mirar el gráfico o usar distintas técnicas que no necesariamente tienen fórmulas, cosas así. O sea que hay algunas técnicas que tienen fórmula y otras que no tienen, y otras que no tienen. Sí. Ah, ya. Entonces, veamos el ejemplo del recorrido de esta, que es una parábola. La parábola es 2x cuadrado más 2x. ¿Cuál creen ustedes que es el dominio de esta función? Veamos. ¿Puede haber alguna división por cero? ¿Hay raíces o hay logaritmos en este caso? Respondan en el chat. Recuerden, la función es x al cuadrado más 2x y se ve como esa curva verde que va de aquí para allá. Voy a alejarme un poco para que lo puedan ver con un problema. Por favor. Te escucho todo cortado, eso no caché quién era. Profe, ¿puede repetir ¿Sí? la pregunta? Sí, es de esta función, x al cuadrado más 2x. ¿Cuál es el dominio del recorrido? Como muy bien dice Pablo, no se puede dividir por cero ya que no hay división en esta función. Tampoco hay raíces ni logaritmos metidos, así que no se cumple ninguna de las condiciones para que pueda haber algún problema con el dominio. Ahí se me perdió el... Ya, Cristian, pero Cristian tenía una pregunta, ¿qué quería decir? Bueno, en sí no hay ninguna cosa que interfiera, pero hay solo un dígito que puede interferir. Aunque no. No dije nada, perdón. No. Nada. Ya, bien, gracias Cristian. Entonces, en este caso, como efectivamente no hay división por cero, no hay raíces ni hay logaritmos, aquí el dominio de la función son todos los números. Aquí, por ejemplo, estoy respondiendo la duda que tenía su compañero recién. En este caso, la función cuadrática, el dominio son todos los números reales. Y eso ustedes sí lo pueden aplicar como regla general, para las funciones cuadráticas solamente. Y el recorrido de esto es exactamente, porque no se cumple ninguna de las tres condiciones. No hay ninguna división por cero, no hay raíces ni hay logaritmos. Y el recorrido son todos los valores que pinta en el eje Y. Entonces, si ustedes se fijan, no hay ningún valor de x que me dé, por ejemplo, y igual a menos 2. Entonces, menos 2 no es parte del recorrido de la función, pero sí el recorrido de la función parte aquí, en menos 1. Entonces, en este caso, el recorrido de la función son todos los números mayores o iguales a menos 1, porque desde ahí hacia arriba va la función. Exacto, Simón. Muy bien, sí, respondiendo a la pregunta del chat. Hay que ver si hay alguna de las tres condiciones, si no están, son todos los números reales. Claro, aquí no hay división por cero, no hay raíces, no hay logaritmos, el dominio son todos los reales. Y el recorrido es los valores que toma la función, y como no toma ningún valor menor
que menos 1, el recorrido de la función son todos los números de menos 1 en adelante. Profesor, tengo otra pregunta. ¿Por qué me da duda con el dominio? ¿Por qué el dominio son todos los números que son mayores o iguales a menos 1? Parece que eso fue lo único que quise entender. Ese es el recorrido. Ese es el recorrido, ¿Es no el el dominio. recorrido? Sí, acuérdate que el recorrido son todos los valores que puede tomar la función. Entonces, la función no puede tomar valores menores a menos 1, porque si tú te fijas aquí el gráfico, no pasa más abajo que eso. No hay ningún valor aquí abajo de la función. Entonces, desde menos 1, que es el valor del vértice de la parábola, hacia arriba van todos los valores que son del recorrido, porque son todos los valores que puede tomar la función. ¿Y por qué no puede pasar abajo el recorrido? Por cómo está definida la función. Dado que esto es una parábola que tiene un número, un x al cuadrado, ese x al cuadrado siempre va a ser positivo. El 2x puede ser negativo a veces y eso hace que la función baje un poquito, pero no mucho más que eso. Entonces los términos de la función cuadrática te pueden permitir encontrar cuál es el vértice de la parábola, y del vértice en adelante son los valores del recorrido de la función. ¿Los vértices de la parábola dan los valores del recorrido de la función? ¿Lo dan siempre? Sí, por ejemplo, si esto fuera x cuadrado más 2x más 5, si ustedes calculan el vértice de la parábola, el vértice va a estar en menos 1,4. Entonces, en este caso, el recorrido es de 4 en adelante. Todos los números mayores iguales que 4. Entonces, ese es un ejemplo de las técnicas que ustedes pueden usar para determinar el recorrido de una función. Si no, en otras funciones un poco más complejas, como nos vamos a ver en este caso de acá. En este caso, determina el dominio del recorrido y la inversa de la función x menos 1 partido en x más 3. Voy a borrar acá y lo voy a anotar acá. X, tiene que ser una división x menos 1 dividido en x más 3. Ya, esta es una función que no es ningún tipo de función que ustedes conozcan típicamente como una lineal, parábola o algo así. ¿Hay que usar para Desmos todos los casos de una fórmula? No. Desmos te puede ayudar, no hay fórmula para todos los casos, Simón. ¿Ya? Entonces, determina el profesor, recorrido, el dominio. ¿Sí? ¿Por qué el MX no es ningún tipo de función que nosotros conocemos? Porque las funciones que ustedes conocen son la lineal, la cuadrática, la exponencial, la logarítmica y la raíz. Y esto no es ninguno de esos, porque aparte hay una división. No sé, no cabe dentro de las categorías que habíamos visto antes. Entonces, en esta función, tenemos que determinar primero, ¿sí? O sea que si tal vez es fracción, no es ninguna de las funciones que conocemos. O sea que si no es afín, y tampoco lineal, tampoco Sí, funciona. pero eso no es relevante, no es relevante para este caso ni para muchos otros casos cuál es el tipo de la función. Ah, ya. Eso Porque quería al saber. final el dominio y recorrido se calculan de la misma manera. Ya, entonces, en este caso, tenemos que preguntarnos cuáles son las limitaciones que tiene el dominio de la función. Y ahí ustedes pueden ver acá, más o menos, que la función tiene una fórmula bien interesante, porque se rompe en un punto. Y ese punto en el que se rompe es cuando ustedes dividen por 0. En este caso, ustedes sí pueden dividir por 0 porque hay una división. Y en este caso, estarían dividiendo por 0 cuando x vale 3. Si x vale, perdón, menos 3. Si x vale menos 3, aquí en el denominador estarían dividiendo por 0. Por lo tanto, dado que esa es la condición que se cumple para la no existencia del dominio, el dominio de la función es todos los reales excepto x igual a menos 3. ¿Por qué? Porque para ese valor ustedes estarían dividiendo por 0. Y efectivamente, si ustedes se fijan y hacen suma acá, el valor de x igual a menos 3, que es este de acá, es el único valor para el que no hay un valor de la función. Y es ahí donde explota. Se va a números ridículamente grandes, positivos por un lado, y viene números ridículamente grandes, negativos del otro lado. Entonces, primera cosa que podemos hacer es decir que el número x igual a menos 3 no es parte del dominio de la función. Tamara, tu pregunta. Profe, ¿por qué se forman dos líneas en curva? ¿Por qué no solamente una? Ah, muy buena pregunta. Porque cuando tú tienes aquí el valor de x igual a menos 3, estarías dividiendo por 0. Así que eso te introduce el tiro, un quiebre en la función.
Y además, cuando x es, por ejemplo, menos 3,5, el numerador es negativo y el denominador también es negativo, así que cuando los divides te va a dar positivo. Así que va a estar por acá. Pero cuando el denominador es menos 2,5, por ejemplo, cuando x es menos 2,5, el numerador es negativo, pero ahora el denominador va a ser positivo. Así que la división va a ser negativa. Por eso va ahora por el otro lado. Profesor, Entonces es un tema de distintos signos. Un momento, le estoy respondiendo a la Tamara todavía. Entonces es un tema de distintos signos. Primero la división por 0 hace que tengas esta separación, y después está el tema de los distintos signos que te dicen cuánto va a ser, perdón. Si es que ambos números, el numerador y el denominador, van a ser positivos o ambos negativos, o si van a tener distintos signos. Ya, ahora sí, Isaac. Entonces que si no existiría ese quiebre, sería solamente una línea. Entonces. Sí. Ya. Pero ya vamos a ver algunos otros casos. Ya. Ahora sí, Isaac. Gracias, profe. De nada. Ya, quería preguntarle si por qué el valor del numerador es negativo y el valor del denominador es positivo. Porque eso depende de los números que tú pongas aquí. Por ejemplo, si aquí pones 0, x igual a 0 te va a dar 0 menos 1, que es menos 1, y 0 más 3, que va a dar 3. Eso depende al final del valor de x, pero nuevamente eso no es relevante para el problema. Y otra cosa, ¿por qué no es relevante para el problema? Porque aquí no estamos estudiando cuáles números son positivos o negativos, sino que queremos ver cuál es el dominio y recorrido. Ya, entonces, el dominio es todos los reales excepto x igual a menos 3, porque si fuera x igual a menos 3 tendríamos que aquí una división por 0. Y para encontrar el recorrido usamos algo que está explicado acá, pero que por tiempo dejo que ustedes lo revisen, y de todas maneras lo pueden ver en la clase que quedó grabada en YouTube. Que para encontrar el recorrido de la función tenemos que hacer el test, tenemos que invertir la función. Y también invertir la función está todo explicado acá. Lo que tienen que hacer es despejar la x, y aquí están los pasos para despejar la x, y una vez que tienen despejada la x, intercambian la x por el y y les va a dar esta, que es la función inversa, que la voy a anotar acá. Y eso es lo último que vamos a hacer en esta sección. El 1 más 3x partido en 1 menos x. 1 más 3x partido en 1 menos x. Que si ustedes se fijan, las funciones son muy parecidas. Una está reflejada con respecto a la otra en torno a la recta igual x. Entonces, esta función azul sirve como espejo para reflejar la función negra y el resultado de la función roja. Esa es una de las propiedades de la función inversa. Bien, revisen eso. Vamos a continuar con el repaso entonces en la sesión de después del almuerzo. Si es que tienen dudas con respecto a lo que hemos visto ahora, la pueden preguntar ahora. Si no, vayan a descansar un rato y el resto lo terminamos entonces a las 2. Profesor, tengo otra pregunta. Sí. Este documento, sí, le había preguntado antes si este documento va a estar en la web class. Sí. ¿El documento que está pasando de límites derivadas? Sí. Ya. Y lo que está grabando usted, ¿también lo va a poner por YouTube? Lo mismo que hizo con... Sí, en con todas las clases, y no solamente yo, todos los otros profes. Ya. Bueno. Vamos a estar en contacto por si tenemos las dudas y ahí vemos los videos. Bueno. Chicos, Profe, eso. ¿qué hora empieza la otra clase? A las 2. Ya, vale, gracias. Sí, levanten sus manos, acuérdense. Tamara, tu pregunta. Entonces, el recorrido al final del ejercicio sería todos los reales menos el 1. Exacto. Sí, ahí está explicado por qué. Porque el recorrido es el dominio de la función inversa, pero eso voy a profundizarlo más adelante. De hecho, en la sesión de las 2. Ya. Ok. Simón, tu pregunta. Gracias, Tamara. Sí. Entonces, si entiendo bien, el dominio lo vemos viendo si las 3 reglas se cumplen, y la inversa se hace reemplazando el x por el y, pero no sé cómo era el recorrido. No solamente reemplazando el x por el y, son varios pasos más. Tienes que despejar el x y después lo reemplaza. Sí, eso lo vamos a ver con más detalle en la tarde.
Pero recorrido Bien. no lo entiendo. Sí, porque todavía no lo he explicado, así que es normal. Ah, bueno, está bien, ya. ¿Sí? Ya. Bien. Ya, esos jóvenes aprovechen de descansar un rato, nos vemos más tarde. Que estén bien. Sí, dime. Ya, pues, Hasta luego. muchas gracias, profesor. Nos vemos a las Nada. 2 entonces. Dime, Tamara. Le iba a preguntar, ¿cuántos quiebres puede haber en una función? Un montón. Mira esto. Ya. Déjame sacar los otros. Si es que lo que pasa es que si tú pones mucho... Así, por ejemplo, te fijas ahí hay 3. Porque no puedes tener valor de x igual a 1, 2 o 3. Uy. ¿Ves? Ya. Eso. Jueguen ustedes con Desmos un rato más. Les voy a compartir también esto. Profesor, lo que sale en el chat que usted ha mandado, ese demos y el otro dice overlay, ¿qué significa? Ábrelo. Ahí vas a ver. Ah, ya. Bien. Ya. Esos jóvenes. Voy a cortar ahora esta cosita. Dado que ya me pasé. Cuídense, que estén muy bien. Ya. Almuercen Gracias, rico, profesor. aprovechen su tiempo. Sí, se la Nos vemos vamos a más poner. tarde. Ya.